No olvides suscribirte al canal, darle me gusta a este video y dejarnos tu opinión en los comentarios. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. ¿Cómo te conmovió nuestra última historia? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Realmente los valoro. Últimamente he notado una caída en las visualizaciones, así que si estas historias te han brindado consuelo, por favor, invita a tus seres queridos a unirse a nosotros. Eres más que un suscriptor. Eres familia. Tu presencia significa todo para mí. Continuemos este viaje juntos. Un juego de destino en el corazón de Madrid. En las profundidades de la noche madrileña, las luces de la ciudad se extendían como galaxias brillantes, reflejándose a través de los ventanales de la imponente Torre Valdés. En la oficina del último piso, Ricardo Valdés permanecía en silencio, sosteniendo un vaso de whisky de color ámbar. Su mirada estaba distante, fija en las calles iluminadas, pero su mente vagaba hacia el pasado. Hace tan solo unos años, su vida había sido una cadena ininterrumpida de éxitos, un camino pavimentado con gloria y conveniencia. Procedente de una familia feliz, Ricardo una vez creyó que el amor era lo más hermoso y duradero del mundo. Había amado de todo corazón, con absoluta confianza. Pero Isabel, la mujer con la que una vez pensó que pasaría su vida, lo había traicionado de la manera más cruel. Recordaba vívidamente ese fatídico día, el día en que entró en su apartamento compartido y vio a Isabel en brazos de otro hombre, su mayor competidor en la industria. Cada dulce mentira, cada promesa, habían sido meras herramientas para ella para acercarse a él y usarlo. Desde ese momento, Ricardo se dio cuenta de que el amor era un lujo, un juego al que ya no quería jugar. Ahora todo lo que hacía estaba calculado con precisión. Su corazón se había vuelto de hielo y su mente solo tenía espacio para números y contratos. Pero el deslumbrante mundo de la élite no permitiría que Ricardo se ocultara para siempre. Y entonces tuvo lugar la fatídica apuesta. La gran gala en el Hotel Palace reunió a las figuras más ricas y poderosas de la ciudad. En medio de la música y las luces deslumbrantes, Ricardo mantuvo su habitual calma y frialdad. No disfrutaba de estas fiestas, pero eran oportunidades para expandir su red de negocios. A su lado, Miguel Santoro, su viejo amigo de la universidad, tomó un sorbo de su bebida y sonrió. «Ricardo, ¿vas a mantener esa cara seria toda la noche? Deberías aprender a disfrutar un poco de la vida». Ricardo agitó su whisky, su voz profunda, tranquila pero indiferente. «Lo disfruto a mi manera». Los labios de Miguel se curvaron, sus ojos brillando con picardía, mientras señalaba el otro extremo del salón, donde un grupo de jóvenes reía y charlaba. Entre ellas, destacaba una mujer de cabello castaño. Sus llamativos ojos azules brillaban bajo las luces, exudando una mezcla de encanto y desenfreno imprudente. «Elena Castillo», dijo Miguel lentamente, observando la reacción de Ricardo. «Es la pesadilla de la alta sociedad, la heredera salvaje que los tabloides adoran perseguir». Ricardo la miró brevemente, su expresión y le filtró. «¿Y qué?» Miguel levantó una ceja, con una sonrisa astuta. «Apuesto a que no puedes convertirla en una dama perfecta en 3 meses». Ricardo dejó su vaso, una sonrisa asomando en la comisura de sus labios. «¿Y si lo hago?» «2 millones de euros», respondió Miguel con suavidad, su mirada desafiante. Ricardo sabía que se estaba metiendo en un juego peligroso, pero una parte de él se sentía atraída por el desafío. Para él, Elena era solo un peón en un esquema más grande, una mera transacción. Si ganaba, probaría que no había nada que no pudiera controlar. «Trato hecho»,
dijo Ricardo con decisión, sellando una apuesta que cambiaría su vida de formas que nunca anticipó. Al otro lado del salón, Elena Castillo observaba en silencio. No era ajena a las miradas escrutadoras y los susurros que la rodeaban. Como única hija de una prestigiosa familia, se había ganado la reputación de ser una verdadera rebelde. Fiestas interminables, derroches extravagantes en compras y velocidades imprudentes en coches deportivos. Todo era una fachada cuidadosamente elaborada para ocultar una verdad amarga. Desde que su madre falleció, Elena había estado viviendo en una fría mansión con su padre indiferente y una madrastra manipuladora. Nunca se preocuparon realmente por ella, viéndola solo como una herramienta para aumentar su riqueza. Y ahora, su padre la estaba obligando a casarse con un hombre que le doblaba la edad por ganancias financieras. Necesitaba una vía de escape. Cuando la gélida mirada de Ricardo se encontró con la suya, Elena se dio cuenta de que podría haber encontrado una salida. Casarse con Ricardo podría ser su única forma de evitar el matrimonio arreglado. Incluso si no creía en el amor, este trato podría ser su salvación. ¿Crees que Elena tomó la decisión correcta al buscar una salida en Ricardo? ¿O esto la llevaría a más problemas? Déjanos tu opinión en los comentarios. Una semana después, en el lujoso ático de Ricardo, Elena estaba sentada frente a él, con expresión tranquila. Un contrato de matrimonio meticulosamente detallado yacía entre ellos sobre la mesa. ¿3 meses? Elena arqueó una ceja juguetonamente. ¿Y qué obtengo después de eso? Una suma de dinero lo suficientemente grande como para que vivas sin depender de nadie, respondió Ricardo con firmeza, su voz desprovista de emoción. Elena sonrió. Entonces tenemos un trato. Ella firmó el contrato, y mientras Ricardo observaba su elegante firma, se dio cuenta de que el verdadero juego acababa de comenzar. El Gran Hotel Meliá Fénix, reconocido por albergar los eventos más fastuosos de Madrid, estaba más espléndido que nunca esa noche. Flores blancas adornaban cada rincón del gran salón. Masivos candelabros de cristal brillaban en lo alto, y la suave melodía de los violines llenaba el aire. Las largas mesas, elegantemente dispuestas, daban la bienvenida a la élite de la ciudad, quienes intercambiaban miradas curiosas e intrigadas. La boda de Ricardo Valdés, el joven heredero millonario del imperio inmobiliario Valdés, y Elena Castillo, la notoria socialité adinerada conocida por su estilo de vida rebelde, había sido tema de fascinación pública durante semanas. Aunque la pareja no mostraba signos de afecto, todos entendían que este era un matrimonio de conveniencia, más que de amor. Ricardo estaba firmemente de pie en el altar ceremonial, impecablemente vestido con un clásico esmoquín negro. Su expresión permanecía ilegible, su mirada penetrante fija en la mujer que caminaba lentamente hacia él. Elena, adornada con un impresionante vestido de novia estilo sirena de un diseñador renombrado, tenía ojos tan profundos como el océano, reflejando una tristeza que no podía disimular. Bajo las deslumbrantes luces, su belleza parecía etérea, pero nadie podía negar que la misma mujer que había aparecido en los tabloides con innumerables escapadas escandalosas, ahora se estaba casando en un matrimonio que ni ella ni el novio realmente deseaban. Entre los invitados, los susurros llenaban el aire. No es más que un accesorio decorativo para Ricardo. Esto debe ser un matrimonio arreglado. ¿Quién realmente cree que están enamorados? Elena escuchó los murmullos, pero permaneció indiferente. Caminando por el pasillo adornado con flores, solo pensaba en escapar del matrimonio que su padre y su madrastra habían arreglado con otro hombre.
Ricardo era su única salida, aunque sabía que él solo se casaba con ella por una apuesta sin sentido. Mientras sus ojos se encontraban, ambos podían leer la verdad en la mirada del otro. Esto no era más que una transacción, un trato sin amor. La voz del oficiante resonó con solemnidad, pero sus palabras fueron recibidas con fría indiferencia. ¿Acepta a esta mujer como su esposa? Ricardo apenas dudó antes de responder. Sí, acepto. ¿Y usted, señorita Castillo, acepta a este hombre como su esposo? Una leve sonrisa asomó en los labios de Elena, su voz teñida de una gélida compostura. Sí, acepto. No hubo un beso romántico, ni un cariñoso apretón de manos. Ricardo deslizó el caro anillo de diamantes en el delicado dedo de Elena, con la precisión de alguien que cumple una obligación más que la de quien promete un compromiso para toda la vida. Cuando comenzó la recepción, Ricardo se sumergió en conversaciones con socios de negocios, dejando a Elena sola en medio de caras desconocidas. Sostenía una copa de champán, bebiendo sorbos lentamente, mientras ofrecía sonrisas forzadas a las miradas escrutadoras que la rodeaban. Sabía que no era más que un trofeo glamoroso, una herramienta que Ricardo usaba para demostrar que podía transformar a una heredera imprudente en una esposa perfecta. Y en cuanto a Ricardo, esto era solo otro juego que ganar. Después de horas de recepción, Ricardo y Elena finalmente regresaron a la mansión Valdés, la gran propiedad que se alzaba como una fría fortaleza a orillas del río Manzanares, sus luces doradas reflejándose en el agua como fragmentos de recuerdos distantes. Al entrar en la suite nupcial, Elena contempló el espacio meticulosamente arreglado. Rosas blancas, velas aromáticas y cortinas de seda transparente colgadas de forma seductora, creando una atmósfera de innegable encanto. Sin embargo, para ella, todo se sentía vacío, desprovisto de calidez o significado. Se detuvo junto a la ventana, contemplando el deslumbrante horizonte de Madrid. Vestida con un vestido de seda blanca, sus delicados hombros brillaban bajo la suave luz, como si pudieran desvanecerse al menor toque. Detrás de ella, Ricardo se aflojó la corbata, sus ojos siguiendo cada uno de sus movimientos, con una mezcla de curiosidad y algo que no podía definir. Finalmente, rompió el silencio, su voz profunda y con una inconfundible posesividad. ¿Comenzamos a interpretar los papeles de marido y mujer? Elena se giró, su mirada penetrante encontrándose con la suya. Una fría sonrisa asomó en sus labios, desprovista de cualquier afecto. «Este papel dura 3 meses, ¿no?», respondió ella, su tono lleno de desafío. Ricardo sonrió, acortando la distancia entre ellos con pasos deliberados. Su mano se levantó, rozando su mejilla. Sintiendo la suavidad de su piel y el frío desapego debajo de su expresión serena. Se había preparado para conquistar a una socialité imprudente, una mujer que creía acostumbrada al lujo y la indulgencia. Pero a medida que se acercaba, Elena instintivamente dio un paso hacia atrás, sus ojos destellando una mezcla de desafío y algo más. Burla. «Creo que me has malinterpretado», dijo ella suavemente, su voz tranquila, pero lo suficientemente potente como para hacer que Ricardo se detuviera. Su ceja se arqueó con intriga, una rara muestra de curiosidad rompiendo su habitual compostura. «Oh, entonces sorpréndeme». Elena sostuvo su mirada, la profundidad de sus ojos azules inquebrantable, sin mostrar miedo ni vacilación. «¿Qué clase de mujer crees que soy, Ricardo? ¿Una conquista mimada y fácil?» Su pregunta fue aguda, cortando su ego como una cuchilla. Por un breve segundo, Ricardo fue tomado por sorpresa, pero lo disimuló bien. Elena dio otro paso hacia atrás, creando una distancia cuidadosa,
aunque el destello de dolor en sus ojos no se le escapó. Nunca he pertenecido a nadie, y no soy tan fácil como crees. La revelación golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago, enviando una ola de shock a través de sus percepciones cuidadosamente construidas. Sus manos, en medio de desabrochar los puños de su camisa, se congelaron en el aire. Elena seguía siendo virgen. Era lo último que esperaba de la mujer cuyo nombre se vinculaba constantemente a fiestas salvajes y rumores escandalosos. Un pesado silencio se instaló entre ellos. Elena pudo ver el destello de incredulidad en su expresión, y aprovechó el momento, sus labios curvándose en una sonrisa teñida de ironía. Decepcionado, Ricardo permaneció en silencio, estudiándola con una intensidad que hizo que el aire entre ellos se volviera denso por la tensión tácita. La había juzgado muy mal, y esa realización le dolió más de lo que quería admitir. «Pensé que eras más inteligente que eso», continuó Elena, su voz teñida de amargura y una vulnerabilidad que intentaba ocultar. Los labios de Ricardo se crisparon, la frustración hirviendo bajo su tranquila apariencia. No estaba acostumbrado a equivocarse, especialmente con las personas. Dio un paso hacia atrás, su voz más baja, más contemplativa. «Entonces, ¿por qué aceptaste casarte conmigo?» Elena se cruzó de brazos sobre el pecho, sus ojos brillando con una mezcla de sarcasmo y resignación. «Porque necesitaba escapar de la vida que mi padre y mi madrastra me habían arreglado». Hizo una pausa. Su mirada se oscureció. «No eras la elección perfecta, pero al menos no eras tan terrible como el hombre que eligieron para mí». Ricardo sintió una inesperada punzada de irritación. Nunca se había considerado la segunda opción de nadie, y mucho menos un plan de escape conveniente. Su orgullo se erizó ante el pensamiento. La habitación se quedó más silenciosa, el peso de sus palabras flotando en el aire. Elena permaneció inmóvil por un largo momento antes de darse la vuelta. Sus hombros temblaban ligeramente. Sin embargo, mantuvo su exterior sereno, dejando a Ricardo solo con un torbellino de pensamientos. La observó mientras se alejaba, por primera vez sintiendo como si hubiera perdido el control de una situación que creía poder manipular. Elena no era un juego fácil, ni un mero accesorio que pudiera moldear a su antojo. Era un misterio, un desafío que no había anticipado, y eso la hacía aún más peligrosa para él. Ricardo exhaló profundamente, apoyándose contra la fría pared de mármol, sus ojos oscuros fijos en el techo. La noche de bodas no había salido como esperaba. En lugar de una victoria sin esfuerzo, se encontraba en el borde de un intrincado tablero de ajedrez, donde Elena no era un peón, sino una reina formidable por derecho propio. En cuanto a Elena, mirando las centelleantes luces de la ciudad, se prometió a sí misma en silencio que nadie, ni siquiera Ricardo Valdés, tendría el poder de dictar su vida tan fácilmente. Si estas historias te han conmovido, demuéstralo dándole me gusta a este video y compártelo con tus seres queridos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando. Justo después de la boda, la finca Valdés, una magnífica mansión situada a orillas del Manzanares, se convirtió en el lugar donde Elena tuvo que adaptarse a su nueva vida. La exquisita arquitectura clásica, los imponentes muros adornados con invaluables pinturas al óleo y los interminables pasillos que parecían un laberinto ineludible. Todo era demasiado perfecto, demasiado ordenado, demasiado silencioso. Un marcado contraste con la vida vibrante y caótica a la que estaba acostumbrada. Elena se sentía como si hubiera sido encarcelada en una lujosa jaula dorada, donde la libertad no era más que un sueño lejano. Todo en la finca funcionaba como una máquina impecable.
desde las comidas meticulosamente preparadas hasta el té de la tarde servido justo a tiempo. El personal de la casa trabajaba en silencio, cada uno de sus movimientos lleno de fría precisión. Y Ricardo, su marido, estaba en el centro de todo. No necesitaba levantar la voz. Una sola mirada fría era suficiente para asegurar la obediencia absoluta. A Elena nunca le habían gustado las reglas, y este matrimonio no fue una excepción. Siguió apareciendo en los titulares de los tabloides con sus fiestas nocturnas, sus interminables compras y sus paseos a toda velocidad en su coche deportivo de lujo, ignorando por completo las miradas gélidas de Ricardo, que la observaba desde la distancia. Deliberadamente lo provocaba, poniendo a prueba su paciencia para ver dónde estaban sus límites. Pero Ricardo no se dejaba influir fácilmente por sus payasadas. Era un hombre de disciplina, siempre manteniendo una calma inquietante ante sus actos rebeldes. Cada vez que volvía a casa borracha o se encontraba en el centro de otro escándalo, él simplemente se sentaba en la biblioteca, hojeaba los titulares en negrita y luego doblaba el periódico sin una palabra de reproche. Era este silencio frío y distante lo que más frustraba a Elena. Sin embargo, debajo de la superficie, Ricardo comenzó a notar algo diferente en su supuesta esposa rebelde. Había algo más en ella de lo que parecía, algo que no había anticipado. Una tarde, mientras paseaba por la finca, Ricardo vio inesperadamente a Elena en la cocina, deslizando discretamente un fajo de dinero en las manos del ama de llaves. Su voz era suave, pero cada palabra transmitía una rara sinceridad. «Esto es para la matrícula de tu hijo este año. Por favor, no le digas a nadie que fue de mi parte, ¿de acuerdo?» El ama de llaves miró a Elena con profunda gratitud en sus ojos, pero Elena solo ofreció una suave sonrisa antes de darse la vuelta, como si lo que había hecho no tuviera importancia. Ricardo permaneció en silencio detrás de la puerta, observando todo sin revelar su presencia. En otra ocasión, descubrió accidentalmente a Elena discutiendo con el mayordomo sobre la donación de una gran cantidad de abrigos y zapatos abrigados a un orfanato, bajo el alias de un amigo que deseaba permanecer en el anonimato. Elena nunca buscó reconocimiento o aplausos por sus actos. Simplemente los llevaba a cabo en silencio, como si fueran una segunda naturaleza. Pero lo que más sorprendió a Ricardo fue una noche, cuando vio el coche de Elena deteniéndose en un barrio deprimido del sur de la ciudad. No entró en un bar elegante, ni asistió a una reunión de élite. En cambio, bajó tranquilamente de su coche, llevando bolsas llenas de comida y mantas abrigadas, que repartió entre las personas sin hogar. Bajo las tenues luces de la calle, se agachó, escuchando sus historias, con sus profundos ojos azules llenos de genuina empatía. De pie a la distancia, Ricardo sintió una extraña sensación en su interior. Así que Elena no era la socialité egoísta que siempre había asumido. Había capas ocultas en ella, capas de bondad y compasión que nunca buscó mostrar al mundo. Gradualmente, la curiosidad de Ricardo se convirtió en otra cosa, algo que no podía definir del todo. Empezó a notarla más, prestando atención a los pequeños detalles que antes había pasado por alto. Elena, la mujer a la que una vez consideró nada más que una pieza decorativa en su insulsa cama, ahora era un misterio del que no podía apartar la vista. Las noches en la mansión comenzaron a cambiar lentamente. Las cenas antes silenciosas y llenas de tensión dieron paso a conversaciones breves pero cada vez más frecuentes. Ricardo a menudo encontraba a Elena sentada junto a la ventana, dibujando en silencio escenas de la ciudad por la noche. A veces,
se sentaba a su lado sin decir una palabra. Su silencio compartido no contenía hostilidad ni barreras, solo una comprensión tácita que ninguno de los dos podía explicar. Elena también notó el cambio en la mirada de Ricardo. Ya no la miraba con frío desapego, sino con un destello de algo más suave, algo que no podía definir del todo. Su atención ya no era una obligación. Se sentía genuina, como si él estuviera empezando a verla con otra luz. Sin embargo, ella mantuvo la guardia alta, temerosa de creer que su matrimonio era algo más que un arreglo temporal, un juego que no podía permitirse perder. Una noche, mientras se cruzaban en la biblioteca, Ricardo finalmente rompió el persistente silencio entre ellos. «¿Por qué haces todas estas cosas sin que nadie lo sepa?», preguntó. Elena hizo una pausa, dejando el libro que tenía en las manos. Una leve sonrisa, casi divertida, asomó en sus labios. «Porque no necesito reconocimiento», respondió simplemente. «Ayudar a los demás me hace sentir que no soy completamente inútil». Ricardo la estudió por un largo momento. Una extraña sensación se agitaba en su pecho. Por primera vez, se dio cuenta de que Elena no se parecía en nada a la mujer superficial y temeraria que los tabloides pintaban. Tenía profundidad, heridas ocultas y una soledad tácita enterrada en su interior. Y más que nada, era diferente a cualquiera que hubiera conocido. En algún momento, Ricardo dejó de ver a Elena como un desafío que conquistar. En cambio, se había convertido en un enigma que quería entender, una mujer cuyo encanto no residía en su apariencia glamorosa, sino en su alma compleja y con múltiples capas. Y se dio cuenta de que quizás su matrimonio no era tan simple como había pensado. ¿Crees que la actitud de Elena, de no buscar reconocimiento, es admirable o es una forma de autoprotección? Y Ricardo, ¿está finalmente viendo la verdadera Elena? Comparte tus ideas en la sección de comentarios. Su matrimonio, que alguna vez había parecido nada más que un simple contrato, comenzó a cambiar de maneras sutiles que ninguno de los dos se dio cuenta del todo. Ricardo se encontró pasando más tiempo observando a Elena. Notó que su presencia en la mansión no solo traía problemas, sino que insuflaba nueva vida a su mundo, por lo demás monótono. Antes de Elena, la mansión no había sido más que una estructura grande y sin vida. Pero ahora el sonido de la risa, las ocasionales discusiones e incluso sus miradas desafiantes hacían que todo se sintiera más vivo. Elena también comenzó a ver a Ricardo de otra manera. No era tan frío y despiadado como había pensado. Aunque mantenía su distancia, había una tranquila preocupación en sus ojos que no podía ignorar. Cuando estuvo rodeada de una multitud de periodistas que la bombardeaban con preguntas crueles, Ricardo había aparecido, tomándole la mano y alejándola con firme resolución, protegiéndola del escrutinio público. Las noches en la mansión se transformaron gradualmente. Inicialmente, sus conversaciones no eran más que intercambios corteses. Pero con el tiempo, comenzaron a compartir fragmentos de su pasado. Elena le contó a Ricardo sobre su madre, una mujer gentil que había fallecido cuando era joven, dejándola sola en las manos de un padre indiferente y una madrastra que solo se preocupaba por la riqueza. Por primera vez, Ricardo abrió su corazón sobre sus propias heridas, el desamor de su relación pasada con Isabel. Lo que alguna vez pareció el amor perfecto había terminado en traición. Elena vio el dolor en sus ojos mientras hablaba de ello, y se dio cuenta de que debajo de su exterior sereno había un corazón que nunca se había curado realmente. Su conexión no floreció a través de grandes gestos románticos, sino a través de las pequeñas cosas de su vida diaria. Una tarde,
Después de una tensa reunión de negocios, Ricardo entró en la biblioteca y encontró a Elena absorta en un libro de economía, algo que nunca pensó que despertaría su interés. Inconsciente de su presencia, murmuró pensativamente para sí misma: ¿por qué no invierte en proyectos de vivienda social? Creo que sería una jugada inteligente. Ricardo no pudo evitar sonreír, sintiendo una extraña sensación de diversión. La chica que pensó que solo se preocupaba por las fiestas y las compras era capaz de pensamientos tan perspicaces. Sus cenas juntos, que antes se sentían forzadas, se volvieron gradualmente más naturales. Elena comenzó a disfrutar las comidas preparadas por el chef, a veces jugando con su comida, mientras Ricardo simplemente observaba, dándose cuenta de que le interesaba más observarla a ella que su trabajo. Comenzaron a dar paseos tranquilos por el jardín en noches de luna. Elena señalaba emocionada diferentes flores, compartiendo sus significados y por qué eran especiales para ella. Al principio, Ricardo solo escuchaba, pero pronto descubrió que esos momentos le brindaban una sensación de paz que no había conocido antes. Una vez, cuando una tormenta inesperada los pilló por sorpresa, se refugiaron bajo el porche. Elena, con el pelo empapado, reía alegremente, extendiendo sus manos para atrapar las gotas de lluvia. Ricardo la observó. Una suavidad desconocida se apoderó de su mirada. ¿No te parece emocionante?, rió, sus ojos brillando con picardía. La voz de Ricardo fue más suave de lo habitual al responder. Quizás sea la primera vez que encuentro la lluvia tan hermosa. Elena hizo una pausa. Su corazón dio un vuelco ante su raro momento de sinceridad. Estos pequeños y fugaces momentos los acercaron gradualmente. Elena se encontró bajando sus defensas alrededor de Ricardo, escuchándolo más y comprendiendo lentamente la calma que lo rodeaba. Más importante aún, comenzó a darse cuenta de cómo él la protegía en silencio de los duros susurros de la sociedad. Para Ricardo, lo que había comenzado como una mera transacción comercial se había transformado en algo mucho más significativo. Se encontró preocupándose por Elena de maneras que nunca esperó. A veces, una simple sonrisa de ella era suficiente para hacer que su agotador día se sintiera un poco más ligero. El amor no llegó de forma repentina o dramática, sino a través de las cosas más simples: conversaciones nocturnas, miradas accidentales y esos momentos tranquilos en el jardín donde no se necesitaban palabras, pero ambos se entendían. Elena Castillo y Ricardo Valdés, dos extraños cargados de heridas pasadas, se estaban convirtiendo lentamente en una parte inseparable de la vida del otro. Si esta historia te está conmoviendo, por favor, suscríbete al canal, dale me gusta a este video y activa las notificaciones. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias del alma. El matrimonio entre Elena y Ricardo, que parecía estar encontrando una especie de paz, ahora estaba amenazado por fuerzas invisibles que se gestaban bajo la superficie. La madrastra de Elena y la ex amante de Ricardo, Isabel, habían unido fuerzas para romper el frágil vínculo entre ellos. Una tarde ventosa, Elena se reclinó en un mullido sillón junto a la ventana del gran salón, con un cigarrillo colgando perezosamente entre sus dedos. Las volutas de humo se rizaban en el aire, pintando patrones fantasmales que se desvanecían tan rápido como aparecían. Su mirada se desvió sobre las calles de la ciudad de abajo, distante e indiferente al mundo que la rodeaba, pero entonces el fuerte taconeo de unos tacones resonó en el pulido suelo de madera. Su madrastra entró con un grueso sobre en sus manos perfectamente cuidadas. Lo colocó sobre la mesa con una sonrisa demasiado familiar, sus ojos brillando con malicia oculta. «Elena,
¿De verdad crees que este matrimonio es por amor? Su voz era suave, casi un susurro, pero lo suficientemente aguda como para cortar la fachada de Elena. Elena exhaló una bocanada de humo. Sus ojos esmeralda parpadearon hacia su madrastra, con una mirada de indiferente desafío. Cruzó una pierna sobre la otra, su actitud despreocupada, como si nada de eso importara. Aquí vamos de nuevo. ¿Otra conferencia? Dijo arrastrando las palabras, su tono goteando aburrimiento. Hazlo rápido. Tengo una cita importante a la que ir. Su madrastra permaneció impasible, deslizando elegantemente una silla y sentándose frente a ella. Con un aire de falsa simpatía, deslizó el sobre hacia Elena, su sonrisa teñida de un triunfo silencioso. Solo quiero que veas la verdad, querida. No te dejes engañar por ilusiones vacías. Elena miró el sobre. Luego soltó una suave risa, golpeando el cigarrillo contra el borde de su copa de vino medio vacía. Oh, déjame adivinar. ¿Qué hay dentro? ¿Un contrato? ¿Una carta de chantaje? ¿O quizás algunas fotos escandalosas? Su voz estaba teñida de burla, pero en el fondo, un destello de inquietud se agitó dentro de ella. Su madrastra no dijo nada, simplemente observó con esa sonrisa exasperante. El silencio presionó el pecho de Elena, haciendo que su garganta se tensara involuntariamente. Cogió el sobre y volcó su contenido sobre la mesa sin mucho cuidado. En el momento en que sus ojos se posaron en las fotos, la sonrisa de sus labios se desvaneció lentamente. Allí estaban, Ricardo e Isabel, sentados juntos en un restaurante de lujo. La intimidad en su lenguaje corporal era innegable. Ricardo ligeramente inclinado, Isabel apoyando la cabeza en su hombro, sus dedos rozando su muñeca, de una manera que hablaba de familiaridad y algo más profundo. El corazón de Elena se contrajo dolorosamente. Cogió una foto, estudiando cada detalle, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera desmentir la verdad que tenía ante sus ojos. Pero todo estaba demasiado claro. Su agarre se apretó alrededor de los bordes de las imágenes, y por un momento fugaz, la máscara de indiferencia se resquebrajó. Se había permitido creer, aunque fuera solo un poco, que Ricardo había comenzado a preocuparse por ella. Y ahora todo eso parecía una cruel broma. Su madrastra se encogió de hombros, su tono teñido de falsa simpatía. Ricardo nunca fue tuyo, Elena. Solo eres una distracción temporal para él. Si eres inteligente, sabrás qué hacer. Elena se recostó en la silla, inclinando la cabeza mientras estudiaba a su madrastra, con un brillo desafiante en sus ojos. ¿Y qué sugerirías, querida madre? ¿Debería llorar y huir? Lo siento por decepcionarte, pero no soy ese tipo de mujer. Forzó una sonrisa, pero a su voz le faltaba la confianza habitual. Su madrastra rió levemente, levantándose de su asiento. Colocó una mano condescendiente sobre el hombro de Elena, un último gesto de condescendencia. Haz lo que quieras, Elena. Simplemente no te vuelvas demasiado patética. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó, dejando tras de sí un leve rastro de perfume caro. Elena se quedó inmóvil por un momento, mirando fijamente la pila de fotografías que tenía delante. La indiferencia que había cultivado con tanto cuidado comenzó a desmoronarse. Sus dedos temblaron ligeramente mientras trazaba la imagen de Ricardo, mirando a Isabel con una ternura que nunca había visto dirigida a sí misma. Últimamente, él se había mostrado distante, trabajando hasta tarde, perdiéndose las cenas, ignorando sus llamadas. Se había convencido a sí misma de que era solo trabajo, que Ricardo era simplemente el hombre frío y distante que siempre había sido. Pero ahora todo tenía sentido. Las noches tardías, el silencio, la ausencia.
Una risa amarga escapó de sus labios. La Elena Castillo, rebelde y despreocupada, se había permitido creer en algo tan tonto como el amor. Sacudió la cabeza, se sirvió otra copa de vino y se la bebió de un trago, esperando que el alcohol amortiguara el dolor en su pecho. Pero ninguna cantidad de licor pudo borrar la imagen de Ricardo e Isabel, que ahora se le grababa en la mente. Se levantó bruscamente, apartando las pesadas cortinas para contemplar el deslumbrante horizonte de la ciudad, las luces brillantes de Madrid, el flujo interminable de gente. Todo seguía avanzando. Sin embargo, ella se sentía atascada en una encrucijada sin un lugar a donde ir. Su agarre se apretó en la cortina, su respiración agitada. Sabía que tenía que tomar una decisión, pero tenía la fuerza para dejarlo todo. Tomando su teléfono, los dedos de Elena se detuvieron sobre el contacto de Ricardo. Dudó. Su pulgar vaciló sobre la pantalla, antes de soltar un suspiro silencioso y amargo y arrojar el teléfono al sofá. Si a Ricardo realmente le importaba, tendría que demostrarlo él mismo. En cuanto a ella, quizás era hora de irse, como una tormenta que se negaba a ser domesticada por nadie. ¿Crees que la revelación de las fotos justifica la decisión de Elena de alejarse? ¿O crees que debería haber hablado con Ricardo primero? Comparte tu opinión en los comentarios. Mientras Elena luchaba con la confusión en su corazón, Ricardo se enfrentaba a una amenaza mucho más tangible. Isabel no solo había regresado para perturbar su matrimonio, sino que también había puesto sus ojos en su carrera. Una tarde, mientras Ricardo estaba inmerso en el trabajo en su oficina, Isabel apareció sin previo aviso, su mirada aguda como la de un depredador. «Necesitamos hablar, Ricardo». Se sentó sin invitación, deslizando una carpeta gruesa sobre el escritorio hacia él. «Si no quieres que tu empresa se derrumbe, ya sabes lo que tienes que hacer». Ricardo abrió la carpeta, su rostro una máscara ilegible, mientras hojeaba el contenido. Isabel ya había atraído a varios accionistas clave a su lado, orquestando una crisis financiera que podría poner de rodillas a Empresas Valdés. Pero lo que le heló la sangre fue su velada amenaza dirigida a Elena. «Si no quieres que tu preciada esposa tenga un accidente pronto, te sugiero que pienses con cuidado». La voz de Isabel goteaba veneno, sus ojos oscuros de malicia. Ricardo apretó los puños, luchando por mantener la compostura. Conocía a Isabel lo suficientemente bien como para entender que nunca hacía amenazas vacías. Los rumores de un importante inversor retirándose de la compañía ya habían comenzado a circular, causando inquietud entre los accionistas. La presión aumentaba y Ricardo se encontró en una encrucijada entre salvar su empresa y proteger a la mujer que inesperadamente había encontrado un lugar en su corazón. La situación llegó a un punto de ruptura cuando un importante inversor anunció repentinamente su retirada de un proyecto crucial, enviando ondas de choque a través de la empresa. Los informes financieros pintaban un panorama desolador. Las acciones se desplomaban, las cifras rojas parpadeaban en las pantallas y las reuniones de emergencia se extendían hasta altas horas de la noche. Ricardo prácticamente vivía en su oficina, luchando con uñas y dientes para estabilizar el imperio que su familia había construido a lo largo de los años. Las noches de insomnio se convirtieron en su nueva normalidad. El peso de la responsabilidad lo abrumaba como nunca antes. A pesar de sus esfuerzos por proteger a Elena del caos, la creciente distancia entre ellos no pasó desapercibida. La ausencia de Ricardo de casa, sus llamadas telefónicas nocturnas
y el implacable agotamiento grabado en sus facciones. Todo ello alimentó las crecientes dudas de Elena. Cada día que pasaba, se encontraba preguntándose si las palabras que su madrastra le había susurrado eran verdad. Las crecientes dudas de Elena solo se vieron alimentadas por la creciente distancia de Ricardo. Las palabras maliciosas de su madrastra de repente parecían más plausibles que nunca. Ricardo se había vuelto más frío, más distante, y las cenas solitarias en la vasta mansión la hacían sentir como un simple accesorio. Comenzó a preguntarse si, de hecho, era solo un juguete en su gran esquema, como su madrastra había sugerido tan cruelmente. Una tarde, en busca de aire fresco y un escape de sus pensamientos, Elena se encontró en un tranquilo café al lado de la carretera. Mientras sorbía su café distraídamente, escuchó a un grupo de empleados de Valdés sentados en una mesa cercana, enfrascados en una conversación susurrada pero intensa. Hablaban del estado lamentable de la empresa, la inminente amenaza de bancarrota y los implacables esfuerzos de Ricardo por asegurar una solución financiera. El corazón de Elena casi se detuvo cuando escuchó a uno de ellos decir: «Si el señor Valdés no encuentra un gran inversor para finales de esta semana, todo se acabó». Esas palabras resonaron en su mente, repitiéndose una y otra vez como un tambor implacable. Se quedó inmóvil, el bullicioso ruido de la ciudad desvaneciéndose en un zumbido lejano, mientras la comprensión la golpeaba como un rayo. Ricardo no estaba distante porque estuviera cansado de ella o por las apuestas que tanto había sospechado. Estaba librando una guerra silenciosa para salvar su empresa, para proteger a miles de empleados. Una oleada de culpa invadió a Elena, apretándole el pecho como un agarre de hierro. Había estado tan absorta en sus propias inseguridades y dudas que no se había dado cuenta de la carga que Ricardo estaba soportando. Recordó las largas noches que pasaba en la oficina, la fatiga grabada en su rostro y las miradas silenciosas que ella había confundido con indiferencia. Pero ahora todo tenía perfecto sentido. Él estaba luchando, peleando, y lo había estado haciendo solo. Sus dedos temblaron mientras se aferraba al borde de la silla, tratando de estabilizarse contra la avalancha de emociones que la invadían. Lo había juzgado con demasiada dureza, había permitido que sus inseguridades nublaran su visión y le había dado la espalda cuando más la necesitaba. Durante mucho tiempo, Elena había creído que era la persona más solitaria del mundo. Pero ahora se dio cuenta de que la soledad de Ricardo era igual de profunda. La suya era la soledad de la responsabilidad, el peso de las expectativas aplastándolo. Respirando hondo, su determinación se endureció. Ya no podía quedarse de brazos cruzados, no por obligación o culpa, sino porque le importaba, profunda e innegablemente. El hombre que una vez pensó que despreciaba, sin que ella se diera cuenta, se había labrado un lugar en su corazón. Sabía lo que tenía que hacer. Era hora de demostrarle a todos, y a sí misma, que no era solo una socialité imprudente, una chica sin más propósito que placeres fugaces. Elena decidió usar la herencia que su madre le había dejado, una fortuna intacta que siempre había guardado celosamente, para salvar la empresa de Ricardo. No porque él necesitara su ayuda, sino porque ella quería ser su fuerza silenciosa, tal como él lo había sido para ella de maneras que no había notado antes. Con una determinación renovada, Elena salió del café, sus pasos firmes, su mirada inquebrantable. Las dudas y los miedos que la habían plagado se habían ido, reemplazados por un propósito singular.
estar al lado de Ricardo y enfrentar lo que se les presentara juntos. Sin perder un momento más, regresó a la finca Valdés, dirigiéndose directamente a su estudio. Sacando sus registros financieros, contempló la vasta riqueza que su madre había dejado. El dinero siempre había sido un recordatorio de su pasado, del amor que una vez tuvo, y nunca lo había tocado por respeto y anhelo. Pero ahora podía servir a un propósito mayor. Elena levantó el teléfono, su voz tranquila pero resuelta mientras hablaba con su abogado. Transfiera una parte significativa de mi herencia al Grupo Valdés. Quiero que se haga de inmediato, sin demoras. El abogado dudó un momento, claramente sorprendido por su repentino interés en asuntos financieros serios. Elena siempre había sido conocida por sus gastos lujosos, nunca por su perspicacia comercial. Pero ella simplemente sonrió ante su vacilación, su tono inquebrantable mientras continuaba. Esto no es una decisión impulsiva. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Esa misma noche se transfirieron los fondos. Elena no informó a Ricardo. Sabía que él nunca aceptaría su ayuda fácilmente, y ella no necesitaba que lo hiciera. No se trataba de su orgullo o su validación. Se trataba de estar en las sombras, ser el pilar silencioso en el que él podía apoyarse sin siquiera darse cuenta. Mientras miraba por la ventana el oscuro horizonte de la ciudad, Elena se permitió una pequeña sonrisa. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que finalmente estaba haciendo algo que importaba, no solo por él, sino por ellos. Al día siguiente, en la sede del Grupo Valdés, la noticia de la misteriosa inversión se extendió como la pólvora por los departamentos. Ricardo se sentó en la sala de juntas con los principales accionistas, con el rostro siempre sereno, pero sus ojos delataban un destello de sorpresa. Una suma sustancial acababa de ser transferida al fondo del proyecto en apuros, suficiente para mantener las operaciones durante los próximos meses e incluso ayudar a reestructurar su estrategia comercial. Realmente te has superado, Ricardo. No esperaba que pudieras conseguir una inversión tan grande en tan poco tiempo, comentó un accionista mayor, asintiendo con aprobación. Ricardo apretó las manos debajo de la mesa, su mente acelerada con preguntas. Sabía sin lugar a dudas que aún no había encontrado un nuevo inversor, y ese dinero no podía haber aparecido de la nada. La oportuna intervención de la inversión había rescatado al Grupo Valdés del borde del colapso. Los proyectos clave se reiniciaron, los accionistas recuperaron la confianza, y el mercado mostró lentamente signos de recuperación. Mientras la empresa se estabilizaba, a Ricardo le quedaba una pregunta apremiante. ¿Quién estaba detrás de esta misteriosa inversión? Había revisado cada registro financiero, contactado a posibles socios, pero no apareció ninguna pista. El único detalle que quedaba era una simple firma. E. Castillo. No podía ser Elena, pensó. A sus ojos, ella seguía siendo la socialité imprudente sin interés en las finanzas o los asuntos comerciales. Sin embargo, un pensamiento persistente le carcomía la mente. ¿Podría ser realmente ella? Mientras tanto, Isabel estaba furiosa al descubrir que su plan para arruinar a Ricardo había fracasado. Había subestimado a Elena, un error costoso. Peor aún, Ricardo no había abandonado a su esposa, lo que hirió profundamente el orgullo de Isabel. En un arrebato de furia, decidió tomar medidas más drásticas. Una tarde, después de asistir a un evento benéfico, Elena regresaba a la finca Valdés cuando un camión a toda velocidad se desvió repentinamente hacia su carril desde la dirección opuesta. No hubo tiempo para reaccionar.
El camión colisionó con fuerza contra el lateral de su coche, haciéndolo girar y chocar contra la barandilla. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. El coche volcó de lado. Los cristales se esparcieron por todas partes y la sangre goteaba por el pálido rostro de Elena. Antes de perder el conocimiento, solo un pensamiento cruzó por su mente: la sonrisa de Ricardo, el amor y el sacrificio. ¿Qué acto de amor o sacrificio te ha conmovido más en la historia? Cuéntanoslo en los comentarios. En el hospital, Ricardo se sentó en silencio junto a la cama de Elena, su compostura habitual destrozada. Su rostro estaba pálido como un fantasma, con un profundo corte en la frente que contrastaba fuertemente con su piel, por lo demás impecable. Le tomó la mano. La suya temblaba con una mezcla de miedo y arrepentimiento. «¿Qué te has hecho, Elena?», susurró, su voz ronca de emoción. Los últimos días había estado absorto en el trabajo, luchando contra la crisis financiera orquestada por Isabel. Pero ahora, sentado junto al cuerpo inmóvil de Elena, Ricardo se dio cuenta de lo insignificante que era la empresa comparada con ella. La puerta se abrió y Jorge, su asistente, entró con una gruesa carpeta en la mano. Su expresión era tensa, sus ojos llenos de urgencia. «Señor Valdés, hay algo que necesita saber», dijo Jorge, colocando la carpeta sobre la mesa. Ricardo hojeó las páginas rápidamente. Su aguda mirada se heló al ver el nombre de la nueva inversora: Elena Castillo. Se le atragantó la respiración, su agarre se apretó en los papeles, mientras cada transacción, cada rastro financiero, confirmaba la verdad. Elena era quien había salvado su empresa. «Esto no puede ser», murmuró Ricardo, mientras los recuerdos pasaban por su mente. Sus ojos cansados cuando llegaba tarde a casa, la decepción que parpadeaba en su rostro cuando se distanciaba. Jorge se aclaró la garganta, su voz cautelosa. «La señora Valdés hizo la inversión a través de un fideicomiso financiero anónimo. No quería que lo supiera». Las manos de Ricardo temblaron mientras sostenía los documentos. Ella había sacrificado todo sin esperar reconocimiento. La comprensión lo golpeó como una marejada, llenando su pecho de dolor y una abrumadora sensación de amor. Con delicadeza, le apartó un mechón de pelo de la cara a Elena, su voz apenas un susurro, llena de culpa y ternura. «¿Por qué hiciste esto por mí sin decir una palabra? He estado tan ciego, Elena. No vi que siempre estuviste ahí para mí. Todos los muros que había construido a su alrededor, todas las emociones que había enterrado, amenazaron con desbordarse. Había estado tan concentrado en luchar contra Isabel que había descuidado a la única persona que realmente se preocupaba por él». Mirando la frágil figura de Elena, Ricardo sintió un dolor como nunca antes había conocido. La había dejado sola, la había dejado ahogarse en dudas e inseguridades, mientras ella silenciosamente permanecía a su lado, protegiéndolo de formas que nunca imaginó. «Elena, lo siento. Por favor, despierta. Dame una oportunidad para arreglar las cosas». Bajo la suave luz del hospital, los dedos de Elena se crisparon débilmente. Una mañana temprano, mientras la suave luz del sol entraba por la ventana del hospital, iluminando el pálido rostro de Elena, Ricardo se sentó a su lado. Sus ojos cansados, pero inquebrantables. Su mano permaneció firmemente envuelta alrededor de la de ella, sintiendo el débil pero constante pulso debajo de su piel. De repente, sus delgados dedos se movieron ligeramente. Sus párpados revolotearon antes de abrirse lentamente, encontrándose con la mirada preocupada pero amorosa de Ricardo. El tiempo pareció detenerse por un momento
antes de que su débil voz rompiera el silencio. ¿Tú estás aquí? Ricardo contuvo la respiración. Su corazón dio un vuelco ante el frágil sonido de su voz. Sus ojos brillaron con lágrimas no derramadas, pero rápidamente se recompuso, apretándole suavemente la mano. Sí, estoy aquí, siempre estaré aquí. Elena intentó sonreír, pero sus labios temblaron. Cerró los ojos brevemente, dejándose sentir la calidez de su presencia. Los recuerdos regresaron, el accidente, las dudas, el dolor. Pero ahora, mirando a sus ojos, todo el dolor parecía desvanecerse. «Ya lo sabes, ¿verdad?», susurró, su mirada llena de tristeza, pero ya no evitando la suya. Ricardo asintió, su voz ronca de emoción, pero resuelta. «Lo sé. Sé que fuiste tú quien salvó la empresa, quien estuvo detrás de mí cuando yo estaba demasiado ciego para ver». Elena sonrió débilmente, aunque las lágrimas brotaron de sus ojos. «Solo quería ayudarte porque sabía que nunca lo aceptarías si te lo decía directamente». Ricardo le apretó la mano con más fuerza. Las emociones lo abrumaron. Una vez la había considerado nada más que una socialité imprudente, pero ahora veía a Elena como la mujer fuerte y compasiva que realmente era. «Me equivoqué, Elena. Estaba tan ciego al no confiar en ti, al no compartir mis cargas contigo. Siento haberte hecho soportar todo sola». Elena lo miró a los ojos, viendo la sinceridad, el arrepentimiento y el profundo amor que sentía por ella. En ese momento, supo que él era genuino. «Sabes, una vez pensé que dejarte sería la mejor opción, pero en el fondo no pude. Te amo, Ricardo». Ricardo no pudo contenerse más. Se inclinó, presionando un tierno beso en su frente, las lágrimas cayendo libremente. «Te amo, Elena. Hace mucho tiempo. Simplemente no tuve el valor de admitirlo». Elena sonrió, sus ojos brillando a la luz de la mañana. Habían soportado malentendidos y desamor, pero lo que importaba era que estaban allí, juntos. Tu apoyo nos impulsa. Suscríbete, comparte y comenta. ¿Qué te ha parecido la historia? Tu opinión es muy importante. Unos meses después, Elena se había recuperado por completo. Durante su recuperación, Ricardo nunca se apartó de su lado ni un solo momento. Su amor creció más fuerte, sin más secretos ni distancia entre ellos. Hoy, Elena estaba en el escenario de un importante evento benéfico que había estado planeando en secreto durante meses. Lucía elegante con un sofisticado vestido. Ya no era la heredera rebelde del pasado, sino una mujer madura e independiente con una determinación inquebrantable. Al subir al escenario, sus ojos buscaron instintivamente a Ricardo, y allí estaba, de pie en el rincón más alejado de la sala, observándola con silencioso orgullo. No necesitaba decir nada. Su sonrisa lo decía todo. Su mirada estaba llena de amor, admiración e inmenso orgullo. Elena respiró hondo, su voz firme mientras hablaba por el micrófono. Una vez fui una chica perdida, insegura de mi lugar en este mundo. Pero he aprendido que el amor, la confianza y la compasión son lo que hacen que la vida sea verdaderamente significativa. Desde el público, Ricardo le hizo un pequeño asentimiento. Su corazón se hinchó de felicidad. No solo había encontrado una esposa en Elena, sino una compañera, una igual y sobre todo, el amor de su vida. Una dulce tarde, mientras el cielo de Madrid se adornaba con un manto brillante de estrellas, Ricardo llevó a Elena al pequeño jardín detrás de la finca Valdés. Las suaves luces doradas iluminaban las rosas en flor, creando una escena romántica impresionante. Elena se quedó allí, su largo cabello cayendo en cascada con la brisa de la tarde. Sus ojos aún conservaban rastros del dolor
que había soportado. Ricardo la miró, su corazón rebosante de amor y un profundo sentimiento de arrepentimiento. «Elena», finalmente rompió el silencio, su voz cálida y sincera. Ella se giró para mirarlo, sus penetrantes ojos azules llenos de curiosidad. «Te propuse matrimonio una vez antes, pero por todas las razones equivocadas. Esta noche quiero hacerlo de nuevo, pero esta vez por la única razón que realmente importa». Ricardo se arrodilló lentamente, sacando una pequeña caja de terciopelo rojo de su bolsillo. Dentro, un anillo de diamantes brillaba bajo la luz de la luna. Se había ido la frialdad, se habían ido las obligaciones y la apuesta. Solo puro y sincero amor permanecía en su mirada. «Elena Castillo, ¿puedes perdonarme y darnos otra oportunidad? Te amo, no por una apuesta, no por obligación, sino por quien eres. Has cambiado mi vida de maneras que nunca imaginé. Quiero estar contigo, amarte y protegerte por el resto de mi vida». Elena se quedó inmóvil, sin aliento, las lágrimas brotando de sus ojos. No lágrimas de dolor esta vez, sino de felicidad. Había pasado por tantos malentendidos, pero en ese momento pudo sentir la cruda sinceridad en las palabras de Ricardo. Una suave sonrisa se formó en sus labios, una que contenía felicidad y una multitud de emociones. Lentamente extendió su mano, su voz suave pero resuelta. «Acepto, Ricardo. Comencemos de nuevo, con amor verdadero». El alivio inundó el rostro de Ricardo y una sonrisa radiante se extendió por sus labios, mientras deslizaba el anillo en el dedo de Elena. Se puso de pie y la atrajo a sus brazos, abrazándola fuertemente, como si prometiera en silencio nunca más dejarla ir. «Gracias, Elena. Gracias por darme otra oportunidad». Elena apoyó la cabeza en su pecho, cerrando los ojos, saboreando el fuerte y constante latido del corazón y la reconfortante calidez del hombre que amaba. «Lo enfrentaremos todos juntos, bajo el cielo estrellado». Compartieron un tierno beso, marcando un nuevo comienzo. No más pretensiones, no más dudas, solo amor genuino y esperanza para el futuro. Su historia es una prueba de que el amor no es un juego o una posesión, sino comprensión y compañerismo. No importa el pasado, las personas siempre tienen la oportunidad de cambiar y encontrar la verdadera felicidad si están dispuestas a luchar por ella y valorar lo que tienen. Gracias por seguir nuestra historia. ¿Esta historia te conmovió el corazón? Deja un comentario a continuación. Si disfrutaste de esto, no olvides darle me gusta y compartirlo.